mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Más, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca. La iglesia, que sigamos con los cuidados que pide la ciencia, el distanciamiento social, aunque ya no exigen tanto el distanciamiento social, siempre y cuando estemos vacunados. Mascarillas en lugares encerrados y usar su gel. Sigamos con estas precauciones, hermanos. Se está surgiendo esta nueva variante que se llama la Delta y está afectando a aquellos que están vacunados. Yo espero que todos estemos vacunados por su propio bien y por el propio de su familia, bien de sus familias y bien de todos nosotros, hermanos. Muy bien, eso es una recomendación para todos nosotros, sus amistades con quienes ustedes se relacionan, sus vecinos, repitan lo mismo. Hay que vacunarse, hermanos, hay que protegerse. Lo había dicho yo durante los estudios que hay que obedecer la palabra de Dios. Nosotros somos evangélicos, es decir, nos creemos y obedecemos la palabra de Dios, porque creemos que es palabra de Dios. Y la palabra de Dios que nos exhorta, nos enseña que nosotros debemos que obedecer a las autoridades, ¿verdad? Porque son puestas por el hombre, amén. Son puestas por Dios. Y por lo tanto, debemos nosotros acatarnos, siempre y cuando esos reglamentos, esas órdenes vayan de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Pero ese es otro estudio que tenemos otra ocasión. Pero le repito, la exhortación queda. Durante la pandemia, hermanos, cuando se regresó a abrir las iglesias, leí en una revista que me llega para los ministros que desafortunadamente, tristemente, o como lo quieran llamar, cuando se regresó y se abrieron las iglesias, un 30-40% de las iglesias bajaron de asistencia. Es decir, ya no regresaron. Esta es una prueba de fe que parece que le platicaba yo a mi esposa, una prueba de fe que el Señor nos da a todos, no solamente en esa área espiritual, sino en muchas áreas nos da esa prueba diariamente, el Señor, ¿verdad? Nos está probando, ¿verdad?, nuestra fe, para ver si estamos continuamente con Él, ¿verdad? O se vuelve rutina. Lo que es nuestro servicio al Señor. Se vuelve costumbre. Ya saben ustedes que la costumbre, la rutina se vuelve ¿qué?
legalismo, religiosidad. Entonces, de pronto le dicen a uno, ok, no vamos a congregarnos. Bueno, se rompió la rutina, se rompió la religión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se vuelve otra rutina. Entra a otra rutina. ¿Cuál es otra rutina? La rutina de la comodidad. Estamos en nuestras casas, estamos bien, no estamos saliendo, o estamos escuchando videos, etcétera, etcétera. Y cuando se trata de que dice el Señor, ok, oportunidad de volver a congregar, que es una bendición de volver a congregarnos, hermanos. Para muchos, ¿sabes? No lo consideren así, es iglesia, domingo, Para muchos, si ustedes o nosotros tuviésemos la oportunidad de hablar con hermanos que... ¿Estás de acuerdo también? Para muchos hermanos que están en otros lugares, allá, por ejemplo, en la India, en China, en Pakistán, en lugares donde se prohíbe la palabra, donde se prohíbe congregarse. Entonces, diríamos, bueno, si nos pudiésemos sentar con ellos, ellos dirían, qué afortunados, qué bendecidos son ustedes. Pueden tener un lugar donde congregarse, alabar, adorar, glorificar el nombre del Señor, cantar, y sin que nadie venga a molestarlos. Sin que la policía venga y los arreste, los lleve a los campos de concentración. Qué bonito es eso, que puedan escuchar la palabra de Dios y no tengan que leerla en pedacitos de Biblia. Qué bendición, ¿verdad? Entonces se vuelve rutina, hermanos, lo que nosotros hacemos. Y esa rutina es, repito, desafortunadamente cae en lo que no debe de ser. No debe de ser, hermanos. ¿Verdad? Y es triste leer esas estadísticas como el hombre tan fácilmente cae en esa costumbre. No hay que caer en esos moldes de que costumbre, ¿verdad? Pero desgraciadamente caemos en eso. La semana pasada hablé con el pastor, me estaba platicando entre otras cosas, y me estaba diciendo, oye, que Dios estaba emocionado, pastor, cuando hablé con él. Oye, vi a tu iglesia, aquí no es mi iglesia, es la del Señor, por supuesto. Vi que venía llegando, oye, qué bien, qué bonito se ven, que van llegando. Oye, el estacionamiento, al poco rato yo vi cómo se estaban llenando los carros, el estacionamiento, qué bonito. Estaba todo emocionado el pastor. Y yo, es un hombre. Se emociona porque viene a la iglesia. Yo imagino que también se emociona cuando viene a su congregación. Nuestro Padre que está en los cielos no se emocionará vernos aquí alabándolo, adorando, glorificándolo, en lugar de estar en nuestras casitas, estar cayendo en la rutina que siempre hemos caído por la pandemia. El COVID. Bueno, toda la culpa la tiene el COVID. Ya no es el diablo, es el COVID ahora. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Efesios. ¿Estamos todavía en el libro de Efesios? Sí, todavía en el libro de Efesios. Terminamos la semana pasada con la armadura espiritual. Sí, hermana. Los servicios entre semana va a ser siempre los miércoles o los jueves, como que estaba todavía algunos hermanos no. Sí, ya van a quedarse como lo hicimos esta semana, miércoles a las 6:30. Sí. Al final del servicio puedo hablar contigo, Juanito. Unos palabrear, como dicen. Muy bien, todos tenemos de Efesios. Vamos a tratar de irnos rápidos con estos estudios, hermanos, porque la pastora nos va a traer otra vez el libro de Apocalipsis. Y vimos ya las siete iglesias. No sé si ella las vaya a dar otra vez, las 7 iglesias, pero si no, va a dar solamente la profecía. Desde el capítulo parece que empieza, ¿es? 6. Muy bien.
Tenemos capítulo 4 del libro de Efesios, hermanos. La pastora ya oró y vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Capítulo 4, versículo 7, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dándole gracias al Señor por su palabra y pidiendo al Espíritu Santo que sea Él el que ministre en los corazones, hable, nos exhorte, nos enseñe, nos redarguya y sea el que hable. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Empero, versículo 7 dice, empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, versículo 8, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9, ¿y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 10, el que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. 11, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. 12, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. 13, hasta que todos lleguen a su nombre, gloria. Ahí es donde está el enfoque del Padre y también donde está el enfoque del Espíritu Santo en Cristo Jesús. ¿Verdad? El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Cristo. El Padre siempre nos va a llevar al Hijo. El Espíritu Santo quiere enseñarnos y hacernos saber que todo se debe a Cristo Jesús. Que tenemos estos dones por Cristo Jesús. Amén. Amén. Por lo que hizo en la cruz. Amén. Por su resurrección, por su ascensión al cielo. Es por eso que el Espíritu Santo fue derramado. ¿Se acuerdan? Cuando Jesucristo le dijo a los discípulos que no estén tristes, ¿verdad? Porque voy a prepararos un lugar, ¿verdad? Es necesario que yo me vaya. Si no, el Espíritu Santo no vendrá. ¿Verdad? Si no se va, el Espíritu Santo no vendría. Es lo que explicaba a los discípulos, claro que no entendían en ese momento. Es por eso que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, ¿verdad? La promesa del Padre. ¿Dónde está la promesa del Padre? ¿En qué libro? Isaías. En Romanos y en Hechos. Hechos. Y en el Antiguo Testamento, Joel, ¿verdad? Pero también cuando dice que derramaré, que ya no tendrá un corazón de piedra, sino de carne, el mandamiento los iba a poner ahí, era cuando ya estaba él prometiendo la venida del Espíritu Santo. Amén. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 2:28. Muy bien. Entonces esto que el Espíritu Santo entonces quiere enseñarnos a través de todo eso que todos estos dones que la iglesia tiene hoy en día se debe a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús lo dice en Juan 7:39, lo leemos en el versículo 37, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán. Ríos de agua viva correrán. Muy bien, hermano. De su vientre. Y esto dijo, hablando de quién. Que iba a tomar agua, iba a correr ríos. Esto dijo, dice la palabra, del Espíritu, que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Muy bien. Entonces tenemos la conexión, ¿sí, hermano?
que no había venido el Espíritu, hermano, pero allí en Juan Bautista, Salud. estaba en el vientre de su madre, siempre cuando fue María a saludarla, que brincó el niño, lleno del Espíritu. ¿Sí? Había ocasiones que el Espíritu se manifestaba. Desde el Antiguo Testamento el Espíritu se movía. Desde Génesis 1:1. Desde Génesis se movía sobre los profetas, no estaban llenos del Espíritu, no había derramado sobre el Espíritu, pero claro, sobre quien el Padre quisiese, ¿verdad? Por eso David oraba al Señor, ¿verdad? No quites de mí. Entonces aquí tenemos la conexión, la ascensión, la glorificación de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo, están todos conectados, todos, bueno, ya sabemos eso, bueno, ok, qué bueno que lo recordemos. Juan 14, versículo 12, nos dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también Él las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Qué interesante y qué bonito versículo. ¿Quién me lo puede explicar? Bueno, Él las hará. Bueno, primeramente, de cierto, escuchen. Presten atención, esto es importante, dice el Señor. De cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también Él las hará. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a tener, está en el Espíritu, estamos sellados con el Espíritu, las aras del Espíritu, vamos a ver. Y mayores que estas hará. Y no comprende. Al principio del servicio, hermano, usted mencionó que es lo mismo creer que hacer. Ahí está. Que el que en mí cree, debe creer. Las obras que yo hago también hará. Las obras que hizo el Señor Jesucristo, dice Juan, que ni las más grandes bibliotecas del mundo se podían llenar con tantos libros que Él hizo, ¿verdad? Tantas obras, tantos milagros que no están en la palabra, ¿verdad? Milagros que caminó sobre las aguas, calmó tempestades, venció, arrojó demonios, hizo milagros, resucitó muertos, tantas obras que hizo, ¿El hombre las hará? Yo, mi opinión personal y humilde, yo digo, eso es personal y humilde, que no, nunca vamos a llegar a hacer las obras que hizo el Señor Jesucristo, ni tampoco soñaremos. Podemos llegar a hacer las obras que se hizo el Señor Jesucristo, esa es mi opinión personal. Pero yo pienso que lo que se refiere aquí en Juan es cuando dice las mayores que estas harán. Me refiero a las obras de evangelización. A ganar las almas. Y por todo el mundo. Doctrinar, enseñar. ¿Verdad? Eso es lo que mayores que esas hará. ¿Verdad? El Señor Jesucristo, su ministerio estuvo limitado como 3 años y medio. ¿Verdad? Por eso preparó y equipó a 12 discípulos. También cuando nuestro Señor Jesucristo no habla la palabra que fue llevado por el Espíritu a predicar a otro lugar, nomás dice que fue guiado por el Espíritu a ir al desierto para ser tentado por Satanás. Pero Felipe sí dice que estaba en un lugar y el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó a otro lugar a predicarle a una persona. O sea que esa es una de las grandes obras, cómo empezaron ellos a llevar el Evangelio, aún sin saber que allá en aquel lugar había una persona que tuviese necesidad. Dice que el Espíritu Santo lo llevó. Así es. Esa es una obra que no está en la palabra que Cristo haya hecho eso. Obra del Espíritu Santo. Obra de evangelización. Exactamente. Sí, hermano. Allí, hermano, en Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante, dice, en el cual también confiasteis vosotros también, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en que también desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Estas armas de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Y en el 15 dice, con lo cual también, Pablo, yo habiendo oído de nuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no se nos da gracias por hacer mención de vosotros en mis oraciones. O sea, creíste y Pablo, oyendo el amor de los Efesios con todos los santos, nos estaba a dar gracias. O sea, creyeron así y estaban haciendo, llevando la palabra, llevando el amor, y dando amor con las obras que están mencionando. Mayores obras harán, que para la palabra de Dios. Amén. La palabra llena de amor. Amén. Entonces estamos de acuerdo que las obras que el Señor aquí se refiere es obras geográficas, ¿verdad? Y no de otra índole, sino más bien geográficas. Bueno, y aún así, esa es la magnitud, lo tremendo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Dios, lo que puede hacer en nuestras vidas, Dios en nosotros, Emmanuel. Bueno, y aún así, entonces no perdamos entonces, pues sí. Sí, lo dice en el libro de Hechos, capítulo 1, dice que no se muevan de aquí hasta que hayan recibido la plenitud del Espíritu. Entonces me serán testigos aquí, en Judea, en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, ahí están en Hechos 1. Hechos 1, sí. Y cuando entremos a eso vamos a ver, sí, vamos a ver eso. Es el Señor sabiendo, conociendo que la debilidad del hombre y viendo con nosotros, conocemos de la palabra, de los evangelios, lo que eran los apóstoles, cómo eran los apóstoles antes y cómo son después de Pentecostés. Ahí vemos el cambio radical. Y no porque el Señor dijo ya vayan y lleven la palabra, no, el cambio radical que hace el Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, si nosotros lo dejamos que obre en nuestras vidas, pero como vamos a ver más adelante, lo podemos limitar, lo podemos contristar al Espíritu Santo, ¿verdad? Es lo mismo, como dije, creer que obrar. Entonces, vamos a ver eso más adelante, conforme vayamos viendo el Espíritu Santo. No perdamos el enfoque del Señor Jesucristo en todas estas verdades del Espíritu Santo. Donde quiera que hablemos de estos dones, vamos a ver a Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta? ¿No tiene pregunta? Sí. Juan 14:23 habla acerca de que dice Jesucristo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y cuando dice haremos morada con él. Tremendo versículo, ¿eh? También del Espíritu Santo. Sí, fíjense, ahí está hablando, muy bien, muy bonito versículo, muy bien, hablando que va a venir a morar en la persona, las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ay, tremendo versículo. A lo mejor está un poquito fuera de, bueno, está hablando del mismo tema, la pregunta que le voy a hacer. Más cuando ustedes y nosotros como cristianos nos relacionamos con esa clase de personas, lo sé porque lo he escuchado, a lo mejor ustedes lo han escuchado, de esas personas que completamente te niegan la deidad de Cristo. Sobre todo no te mencionan para nada el Espíritu Santo, incluso las predicaciones, cuando los oyes que predican, nomás te mencionan a Jesucristo. Mi pregunta es, ¿qué está sacando ese tema ahorita? ¿Dónde está entonces con esa autoridad y ese poder que ellos han predicado? Y a mucha gente sin conocimiento, porque como lo está sacando ahorita, ahí se ve clara la deidad de Cristo. Entonces no podemos decir, ¿sabes qué? Nomás en el nombre de Jesucristo, porque entonces el Padre y el Hijo, ¿dónde lo dejamos? Saco esto, ¿sabe? Porque a mucha gente lo están haciendo engañada, y el que en verdad no sabe mucha palabra vas a caer en ese error con una clase de personas, y es una confusión tremenda. Es un tema muy importante, para mí es un tema muy importante, porque si yo niego la deidad de Cristo, pues ahí también te estás convirtiendo en una blasfemia, ¿no? Y dice que el que blasfema, dice que no sé qué escritura es esa, pero dice que cualquier pecado te va a ser perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo dice que no te será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Amén.
Amén. Juan, no en el Evangelio, en sus cartas, dice que la manera en que nosotros podemos identificar a aquel, ¿verdad?, que sigue a Cristo, es aquel que confiesa que Cristo, Jesús, es Señor, es Dios, ¿verdad? Aquel que no lo aquel que lo niega, y no lo va a negar, como usted dice, ¿verdad? No lo va a negar, decir yo niego eso, yo niego eso. No lo va a negar abiertamente, lo va a negar no hablando de Él, no confesando su nombre, no glorificando su nombre. Toda predicación, como dije al principio, todo sermón, ¿verdad?, tiene que el tema central debe ser Cristo Jesús. Es Cristo. Incluso fíjense que yo escuché un testimonio, así para no quitarle mucho el tiempo, de una persona en la radio. Ahí solo escucho de personas hablando así. Y esta persona es apostólico. Él entra y presenta su programa y nunca te habla de Jesucristo, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso cuando escuchas que tú lees la palabra en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, se burla de nosotros, los que creemos en eso. Para acostarle eso, estaba escuchando un testimonio de él, de una persona que estaban bautizando en un río y nomás lo estaban bautizando en el nombre de Jesucristo. Dice que llegó alguien más y que dijo: hey, si lo vas a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos que orar por ti porque tú tienes demonio. Oh my God. Ya no escuchas esa radio. Ya no. Pues, hermano, No, yo le digo porque yo tengo un programa en la radio y yo escucho esa clase de personas. No es que yo hay de todo en la viña del Señor, sí, hermano, claro. Sí, hermano. Allí, hermano, en el versículo 4, perdón, en el capítulo 4, versículos 14, 12. Aquí se perfeccionará a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños espirituales, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar el cuerpo de escucha, del amor, todas estas cosas de nosotros, por el espíritu de doctrina, y se están moviendo como las nubes para acá, también que. Entonces, si no ha llegado a la estatura de un varón perfecto, o del conocimiento, o sea, como el miércoles, uno de los talleres de estudio que compartí, dice que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo puedes morar en una casa donde no conoces al que te está ofreciendo morando? ¿Cómo vas a habitar al abrigo del Altísimo? Todo gira alrededor, yo pienso, es mi opinión personal, Ignorancia. la ignorancia. Y la ignorancia viene de la pereza, por no decirle flojera espiritual. Usted dirá, no es flojo, es bien trabajador. No, estoy hablando de espiritual, flojera espiritual. No lee su palabra, no conoce la palabra, no entiende la palabra, no conoce a Dios. Y como un niño chiquitito se mete todo en la boca. Que anda cateando, encuentra algo y se mete en la boca. Se mete todo las doctrinas erróneas que encuentra. No sabe, no conoce, no entiende. ¿Eso es excusa? No hay justificación para eso. Como lo hemos dicho en los estudios, tenemos cantidad de Biblias en nuestras casas, tenemos celulares donde hay Biblias, pueden bajarse Biblias en celulares, en fin, donde quiera que ustedes puedan ver literatura, bíblica, que no se lee, que no se usa, que no se utiliza, que no se aprende, es culpa de cada uno de nosotros, ¿verdad? El pecado lo lleva cada uno, no es culpa del pastor o del porque no me enseñó esto, no vamos a ir con el Señor ante el tribunal Bema y le vamos a decir, Señor, el pastor nunca enseñó esto, nunca me enseñó esto, nunca podemos decir, no hay justificación porque no podemos justificarnos delante del Señor, ¿verdad? Nuestras mejores justificaciones, como que, bueno. Y además la palabra de Dios dice que no ignoremos las
maquinaciones de Satanás. Y muchos hasta niegan a Satanás. Como dice un predicador que me gusta escuchar sus predicaciones, dice que nosotros tenemos la idea de que Satanás es horrible, que se manifiesta como una cosa espantosa. O sea, cuando él era un ángel hermoso. Él no es horrible. Tenemos muchas veces con maestría, vestidos de traje, con el mejor lenguaje y en el púlpito. Púlpitos. Negando. Dice, no niegan la palabra, pero no dicen toda la verdad, sino la muestran a medias. La fuerza o solo el hecho de no mostrar la verdad completa ya es. Así es, así obra Satanás. Sus ministros, cuando dice que sus ministros se disfrazan de ángeles, digo, ¿cuáles ministros? Los ángeles demoníacos. Es desde Génesis, desde el Jardín del Edén lo vemos cómo obra Satanás, ¿no? Por eso dice Pablo, no caigamos en sus artimañas, no nos dejemos engañar por sus maquinaciones, debemos de conocerlas. ¿Sí, no? También lo dice, hermano, usted pastor dice que uno mismo es el arquitecto de su vida, puede dar al mensaje que como que la pastora un poquito se dio un poquito por allá, agarró monte, pues como dicen, poquito, pero a lo que esté para recalcar, ¿verdad? Firmemente, ¿verdad? Uno es el arquitecto de su vida, dice por ahí en Salmos o en Proverbios, ¿verdad? Dios nos ha dado libre albedrío, sí, nos ha dado libre albedrío, nosotros podemos decidir qué escoger, qué creer y qué no creer, ¿verdad? Eso es eso. Creo que eso del arquitecto de su propio destino es llamado Lermo, ¿no? Una poesía. Yo lo digo porque, pero encaja muy bien a esto. Sí. Yo lo digo porque como lo que dicen que no, pues el pastor no me enseñó, ¿verdad? No, pues el pastor, ¿verdad? No podemos justificar al pastor. Por eso te digo, tu cerebro, tu capacidad, ¿verdad? Y dejó aquí escrito. Es el cerebro andante, ¿verdad? Tú vas a la matemática bien y más vas aprendiendo de Dios, más vas sabiendo cómo Dios trabaja y más vas sabiendo, más vas sabiendo. Probad los espíritus, muy bien, hermanito, muy bien, sí, así tiene que ser. Nos va a dar el Señor libre albedrío desde Génesis, desde el Jardín del Edén, nos dio a escoger qué deciden, qué camino tomar, ¿verdad? El camino ancho, el camino angosto, ¿verdad? ¿Qué van a creer? El que cree en mí, como dijo la hermanita, ¿verdad? Nos oyó el versículo, ¿verdad? Trae promesa. El que quiere creer en las promesas del enemigo, que va a traer placeres, etcétera, 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 etcétera. Eso es, cada quien debe decidir su propia vida. Y en 1 Corintios 14:38 dice, mas el que ignora, ignora. O sea que si alguien no quiere aprender y quiere seguir ignorante, que ignore. Porque muchas veces nomás nos contentamos con escuchar al que predica enfrente. Nosotros desde que tiene mucho decimos que ustedes tienen que chequear si lo que se está hablando aquí es verdad, váyanse a la palabra y si no está en la palabra, ¿qué pasa aquí? A la palabra y al testimonio, porque si no se difieren conforme a esto, dice Isaías 8, es porque no les ha amanecido. Así es. Y tenemos que, dice Pablo, que este tipo de gente que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Cómo me gusta Pablo, qué tremendo cómo escribió, ¿verdad? Siempre aprenden, dice, siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a conocer el conocimiento de la verdad. Están llenos todos, llegan, nunca faltan a la iglesia, nunca se pierden un estudio, una predicación, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Le dijo Jesucristo a los fariseos, ¿verdad? Que escudriñaban las escrituras, sabían las escrituras al revés y al derecho y todo, conocían al pie de la letra, todo eso. Dice, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que ahí está en la vida eterna. Pero no me conocéis a mí.
no me habéis conocido. Entonces, ¿de qué sirve que se llene el hombre de tanto conocimiento si no están conociendo al Hijo de Dios, quién es? No creamos en todo espíritu, ese versículo que le quería encontrar, dice Juan el apóstol en 1 de Juan, no creáis en todo espíritu, como dijo la pastora, tenemos que probarlos. Probados espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que había de venir desde el principio del mundo. Bueno, es lo que nosotros debemos de tener discernimiento, hermanos. Entonces, muchos por la radio, la televisión, los televangelistas, lo que quieren glorificar, los que quieren levantar sus propios reinos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos, yo los exhorto humildemente que apaguen la televisión, que cambien de estación o que no se escuchen de plano ya, ¿verdad? En un momento, si es como hizo Eva. Y Eva cometió el error de ¿qué? De escuchar. De ponerse a platicar con el diablo. No se pongan a bailar con el diablo, hermanos. No bailen con el diablo. Cuando bailen con el diablo ya salen bailados. ¿Sí quieres decir algo? Yo creo que eso no es lo que quiero decir, pero también cuando dice todo el tiempo están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento. ¿Por qué? Porque no solo yo digo que las verdades son paralelas. Así como yo fui a la universidad a aprender un oficio, sea el oficio que sea electricista, médico, lo que sea, yo tengo que practicar para ir, que ese oficio se me vaya haciendo ya algo en mí. Entonces, si yo, por ejemplo, leo la palabra, leo de Cristo, pero no practico lo que estoy aprendiendo, de nada me sirve pura letra. No va a venir el Espíritu Santo. Cristo le dijo a los apóstoles, no se muevan de Jerusalén hasta que no hayan recibido el Espíritu Alto. Pero alto, ellos sí obedecieron y se quedaron ahí orando y esperando la venida de Cristo. Amén. No practicamos lo que aprendemos, por eso no llegamos a conocer al Señor. Porque muchas veces nosotros decimos, Señor, ayúdame a cambiar en esta área, ayúdame a amar a la gente como tú amaste. ¿Y qué nos pone el Señor? Nos pone gente que todo merezca menos ser amada. Nos pone gente que nos traicione, nos pone gente que, Señor, ayúdame a ser humilde. Bueno, te voy a hacer que te humillen, porque solamente así vamos a aprender la humildad. Señor, yo quiero servirte en esto. Bueno, te voy a mandar esto para probarte, ver si tienes el temple para hacer lo que vas a hacer. ¿Qué le dijo a Jeremías? Voy a poner tu frente como pedernal. Sí, porque lo iban a atacar. Dice, pero si tú no haces como yo te digo que le digas a ellos, a ti te voy a hacer lo que yo pensaba hacerle. O sea, que son cosas que nosotros tenemos que tener temor de Dios, de obedecer. Como dije al principio, hermanos, muy bien, eso exactamente. Una cosa es creer y otra cosa es hacer, ¿verdad? Lo que nosotros, y vamos a verlo conforme vayamos viendo los dones del Espíritu Santo, vamos a ver cómo a todos nos queda el chaleco. Todos. No hay nadie que pueda decir, a mí no me queda ese chaleco. A todos parece que nos lo hizo sastre, a la medida. Tenemos muchas veces el complejo de Judas. Venimos y tenemos remordimiento porque hicimos algo malo, pero es remordimiento. Cuando el Señor dice que tenemos que tener el complejo de ¿quién? De Pedro. Pedro lloró por arrepentimiento. No hacemos lo que el Señor nos pide que hagamos. Sentimos mal, ay, me siento mal, Señor, porque no hice esto. Ay, Señor, sí, me siento mal, sí. Pero voy a seguir adelante. Tú eres bueno, tú eres Dios misericordioso, lleno de gracia, de amor, de bondad, etcétera, etcétera. Remordimiento. Pero no hay arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva ¿a qué? A cambio de vida, a cambio de mentalidad, mente, de todo. No tenemos eso. Entonces eso es lo que pasa con nosotros. Es un complejo que muchas veces tenemos que arrancarnos con nosotros. No es lo mismo, como dijo la pastora, creer
y practicarlo. Y lo vamos a ver, repito, en los dones. Bien, yéndonos adelante, pregunta. Sí. Creo que en el libro de Corintios dice que el que tiene a Cristo nueva criatura es, las cosas viejas quedaron de atrás. Amén. Pero es tan difícil eso, hermanita. No, es difícil. No, hermanita, yo prefiero estar cargando todavía el muerto aquí, está cargando, ¿verdad? Tenemos cargando el muertito todavía. El muerto. Pero ya entiérralo. No, ¿cuándo lo enterramos? Cuando creemos en el Señor y somos sepultados. ¿Cuándo lo enterramos? ¿Se acuerdan ustedes cuándo enterraron al muertito? Al bautizarnos, Romanos 6, nos sumergimos en Cristo Jesús y salimos resucitados con Cristo Jesús, ¿no? Ya somos criaturas nuevas, como dice Pablo en Corintios, ¿verdad? Entonces ya lo enterramos, ya quedó ahí quedó. Ya somos criaturas nuevas porque nacemos newborn, somos renacidos de nuevo, somos newborns. Eso tiene que ser, eso debe de ser. Lo pasado quedó allá atrás. Yo pienso que somos muy buenos cuando aceptamos a Cristo, pero con el bautismo hacemos la ceremonia de sepultar al muerto. No lo podemos tener. Por eso yo digo que el que cree en Cristo tiene que bautizarse inmediatamente, como el eunuco. Que Felipe fue al desierto y le dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo te bautizara? Nada. Luego quiso enterrar su muerte, no lo quiso llevar por mucho tiempo. Eso es, se trata de que somos criaturas nuevas. Por eso el Señor Jesucristo, ¿cómo pone como condición para ser su discípulo? ¿Qué condición pide? ¿Cuál es la condición más importante que pone? Creer. Pone 3 condiciones, claro. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. ¿Qué significa la cruz? Su esposa, su esposo, sus hijos, su trabajo, tome su cruz. Es decir, crucifica tu ego, tu yo, todo eso. Crucifícalo, mátalo, muere. ¿Verdad? Sígueme. Pero queremos seguir así como somos al Señor Jesucristo. Él nos perdona. Bueno, entonces no podemos enfocarnos en el Espíritu Santo, no podemos estudiar, no podemos aprender en el Espíritu Santo sin hablar, del Espíritu de Dios, de Cristo Jesús, sin saber que es Cristo Jesús, que el que está detrás de todo, ¿verdad? El que está ahí. Así que vamos a hablar de estos dones. Rapidito, a ver si vemos 1 o 2, que en el griego dones, la palabra don en griego significa carismata. La han escuchado, ¿verdad? Carismata. ¿Ustedes han escuchado los carismáticos? Es un grupo que se levantó allá por los... Sí, más o menos 50, 60. Es un grupo también que... ¿de dónde se deriva ese grupo? Pero hay que tener cuidado con ese grupo porque supuestamente hablan lenguas y María es la que da los mensajes. María. Son del catolicismo, ¿verdad? De la religión. Hay que tener cuidado. Y vamos a verlo eso cuando hablemos de los dones, de las lenguas y todo eso, ¿verdad? Vamos a ver con lo que acaba de decir mi esposa. Tener mucho cuidado, ¿no? Porque hablan lenguas y ya decimos, el Señor está hablando. ¿Pero qué Señor? Entonces ya quizás se han escuchado esta palabra. Es importante entender esto porque parte de la palabra es caris. Caris, que es la palabra griega por gracia. Caris es gracia. Entonces esos son dones de gracia. Dones de gracia. Prácticamente es un pleonasmo. Dones de gracia son dones de regalo. Son regalos. Dones de gracia. ¿Cuánto te costó tener esos dones? ¿Cuánto me costó a mí tener esos dones? Cristo le costó. Cristo pagó el precio.
Cristo pagó el precio. A su nombre, gloria. No es algo que lo que ganamos por lo que trabajamos, por lo que tenemos, por tener experiencia, porque somos simpáticos, porque, en fin, por señoría o porque leemos, estudiamos, aprendemos, o nada, porque vienes a la iglesia, nada de eso. Nada de eso. Quítense esas ideas de que porque esa hermanita que mira cuántos dones tiene, porque viene a la iglesia mucho, lee mucho la palabra, ora mucho, que no de eso. Dejemos de esas cosas, son religiosidad. Inmediatamente le ponemos etiqueta a las personas porque hace esto, porque es esto, porque hace esto. Lo que hace y lo que tiene esta persona, este hermanito, esta hermanita, es por la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y por la soberanía de Dios. Porque a Dios le plació darle a ella, y a él, y a uno no, y a otros más. Bueno, entonces es por eso, no porque haga o no haga, ¿verdad? No porque tomaron cursos, fueron a seminario, tomaron no. ¿Lo merecemos todos? Ninguno de los que estamos aquí merecemos, ¿verdad? Es por lo que Jesucristo hizo en la cruz, repito, por gracia. Y lo recibimos a través del pastor. Lo recibimos, igual que la salvación, la recibimos a través por fe. El justo camina por fe. Por fe vivirá. Entonces, todo lo que tenemos lo recibimos por fe. Por fe sabemos que un día vamos a ir con el Señor cuando nos llame a casa. Por fe sabemos que el Señor está aquí. Por fe sabemos que Jesucristo nos da derramado su Santo Espíritu en los corazones. Por fe sabemos todo caminamos por fe. Porque si no hay fe, de nada sirve que estemos aquí. Bueno, ahora bien, el post que significa después, post, ya saben eso, válgase la explicación. El post pentecostal o después del Pentecostés, la presencia de Dios se manifiesta en la iglesia por lo menos de dos maneras. Después del derramamiento de Pentecostés, el día de Pentecostés, no voy a decir noche porque muchos dicen la noche de Pentecostés. ¿Quién sabe que si fue noche, fue día, la tarde, no sé, fue el día. El día de Pentecostés. Yo creo que estaban en la noche orando porque como a las 9 de la mañana fue cuando estaban todos bien llenos del Espíritu, que la gente creía que estaban llenos de mosto y o sea, del vino. Y el apóstol les dijo que son tanto de la mañana como van a estar llenos de borrachos, porque es temprano para estar borrachos. Sí, aunque pues sí, el Medio Oriente tomaban vino todo el tiempo, a toda hora. Bueno, el post-Pentecostés, ¿verdad? La presencia de Dios se manifestó de dos maneras. ¿Saben de qué? Bueno, lo que estamos viendo ahora, están los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Oh, ya salió otro. Eran los dones de ministerio, dones de Cristo, los dones del Espíritu, y ahora salió el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Los dones del Espíritu, ¿verdad?, manifiestan el poder de Dios. Repito, los dones del Espíritu Santo manifiestan el poder de Dios. ¿Dónde están los dones del Espíritu en la Biblia? A ver, los que han leído su Biblia. ¿Dónde se encuentran los dones del Espíritu en la Biblia? ¿Perdón? Gálatas 3. Corintios 2. Corintios, muy bien. 3 y 4. Muy bien. Entonces ahí se encuentran los dones del Espíritu manifiestan el poder. Entonces eso manifiestan el poder de Dios, los dones del Espíritu. El fruto del Espíritu muestra o ilustra la personalidad de Dios. ¿Me siguen? El fruto del Espíritu muestran o ilustran la personalidad de Dios. Que están ahí, como dijo el hermanito, en Gálatas.
Y los dones del Espíritu manifiestan, como dijo el hermanito en Corintios, el poder de Dios. Los dones. La personalidad de Dios, el fruto del Espíritu, que son amor, Paz, paciencia, fe, humildad, misericordia. gozo, tolerancia, benignidad, amor, fe. Entonces, eso muestra la personalidad de Dios. Y los dones muestran ¿qué? Dije, el poder de Dios. Bueno. Ahora, nosotros, cada uno de los que está acá, tiene que tener el fruto del Espíritu, no los frutos, es el fruto del Espíritu. Porque si tenemos al Espíritu, el Espíritu tiene un fruto que es un fruto que tiene 9 ramas, ¿verdad? Pero el poder del Espíritu, como son de todos los dones de Corintio, no es para todos. Es para ciertas personas. ¿Para qué? Para que ellos ministren a otros. Y también lo que estás enseñando de Efesios 4 no es para todos tampoco, no. Es para ciertos, para el perfeccionamiento de la iglesia. O sea que una persona puede tener el don de fe, otra persona puede tener el don de traer una palabra, otra persona puede traer el don de sanidad, otra persona el don de hacer milagros, pero no es de todo. Así que cada uno de los que está aquí tiene un don. Y más vale que lo puedan, empiecen a pedirle a Dios que les muestre cuál es su don para que lo empiecen a poner a accionar. No podemos decir que nadie tiene un don, porque sí, hay dones en cada uno de nosotros. El fruto del Espíritu tiene que estar en todos nosotros. Y eso lo vamos a ver detalladamente conforme vayamos viendo los dones. Esa exhortación que acaba de dar mi esposa, ¿verdad, la pastora? Entonces, tenemos los dones. En los dones del Espíritu tenemos los dones del Espíritu. El fruto del Espíritu muestra, ¿qué? La naturaleza, su personalidad, su carácter, ¿verdad? Amor, paciencia y todas esas cosas. Que lo debe tener, ¿qué? Como dijo mi esposa. Nosotros, ¿verdad? Y los dones del Espíritu que muestran, ¿qué? Ilustran su poder, ¿verdad? Entonces, para que me entiendan mejor, los dones son comunicación. Como dijo mi esposa, son comunicación. Dios comunicándose con nosotros. Y para el servicio de otros. Yo tengo un testimonio que me diste la semana pasada que me había dado explicado, ¿verdad? Había alguien, ¿verdad?, que dio un pregnancy test, se le hizo, salió positivo, se le mandó el ECG, salió un poquito alto, pero esta persona tiene múltiples miscarriages. Entonces a la semana se le hizo otro y salió bien alto, le dijo, sí estás embarazada y tienes un baby. Entonces, y en ese momento yo sentí de Dios que orara por ella y le dije, ¿me dejas orar por ti? Porque yo sé su historia. Y dije, sí. Y ya oré y le pedí al Señor que el Señor le permitiera tener un bebé y que ese bebé se mantuviera y que le diera el regalo de ser madre. Ya oré por ella y se fue y me dio las gracias y a la semana sale con que está sangrando mucho, que tiene dolor. Y se le mandó a hacer el ultrasonido y luego recibe el ultrasonido decía que ya no había baby en el vientre, que se había salido, que se había ya perdido. Y todavía estaba yo con una media ahí y le dije, ay Dios mío, lloré por ella. Yo sentí que tú dijiste que orara por ella. Y lo tengo que confesar, mi fe, como que dudé, ¿verdad?, que si había sido Dios. Dije, pues no me hablaste, Señor, que orara por ella. Y todavía la MA me dijo, probablemente sea un baby milagro. Probablemente Dios quiera que sea así. Pues a la semana siguiente la dio su médico. Y su médico le hizo otro ultrasonido y le dijo, no te preocupes, tu baby está ahí. Oh my God, yo me sentí tan avergonzada. Gloria a Dios. Porque le dije, Señor, perdóname porque yo dudé de que de la palabra que tú me diste, y es así como nosotros tenemos que accionar, hermanos, cuando oyes la palabra de Dios,
Y todo esto lo digo para la gloria del Señor y para que nosotros aprendamos. Yo todavía sigo cometiendo cada burrada, como le digo, Señor. Pues a veces los burros son más inteligentes que uno, ¿verdad? Porque si no, ahí tienen al Labán. Yo le dije, Señor, perdóname porque yo blasfemé mi fe cuando y no le di una palabra a ella de no te preocupes, el Señor, oramos y eso. No, yo no le dije, entonces, pero gracias a Dios que el Señor es fiel, porque esa es la manera que nosotros tenemos que usar el don. Cuando Dios te da una palabra para alguien, dásela, porque no sabemos nosotros qué impacto va a causar esa palabra en la otra persona. Amén. Si oyes, y Dios no va a venir a gritarte, a mover tu mano para que lo haga. Dios es a veces tan callado como con Elías, que no lo escuchó en el trueno, no lo escuchó en el terremoto, sino en el viento apacible. Es Dios obra. Así que por eso les digo que cuando ustedes, cada uno tiene un don, úsenlo. Vamos a cometer muchos errores al principio usando los dones porque no sabemos, pero conforme los vamos usando y se los vamos dando al Señor, dándole la gloria al Señor, Dios va a ir perfeccionando ese don. Amén. Y ese es el fruto, del fruto, que es la fe. La fe. Tenemos que movernos con fe. Dios nos habla y tenemos que movernos, obedecer por fe. Tenemos que obedecer. Y como dije, los dones es Dios comunicándose con nosotros. Nosotros no debemos de cortar esa comunicación. Pedimos, clamamos, Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no te escucho? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque nosotros le cambiamos la estación. No queremos comunicarnos con Él. Está comunicándose a través de los dones. ¿Cuál de los dos es el más importante? Con esto termino para esta semana. ¿Cuál de los dones de estos dos es el más importante? Los dones del Espíritu o don del fruto, el fruto del Espíritu. ¿Cuál de ustedes creen que es más importante? Yo digo que los dos. Los dos son necesarios, los dos son importantes, los dones son comunicación de Dios. No podemos cortar uno y dejarlo. Y lo vamos a explicar la semana que entra y hablar más de esto en detalle. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Cuando la Biblia te habla que sin fe es imposible agradar a Dios. Como él estaba dando el hermano, hay una batalla que siempre tenemos que pelear en el espíritu. Por eso que la palabra dice que la carne y el espíritu tienen una lucha viva. Y luego la persona cuando está en la carne de usted, en ese discernimiento que Dios le ha dado, usted puede detectarlo, discernirlo. Cuando la persona está completamente predicando fuera del espíritu y trae confusión. El comentario es, por ejemplo, ahorita me pensé lo que la hermana dijo, cuando él llega a esa etapa y dudó en ese momento, el enemigo está ahí, Dios lo reprenda para siempre, para meter la duda en tu vida, pero cuando estás cimentado en verdad tú en la palabra, en lo que has creído, en lo que Dios te dice, te mantienes ahí, claro, va a llegar a la mejor la flaqueza de la duda. Pero sobre todo, el testimonio que dio después, Dios está sobre todo esto. Amén. Y Dios te da la veracidad y la autenticidad que Dios sigue siendo Dios. Amén. A pesar de que la lógica queda a un lado, porque no es lógica, es la sabiduría que viene de lo alto. Les había dicho y estaba diciendo, hermano, que nosotros al escuchar doctrinas falsas, doctrinas que son de, como dice Pablo, doctrinas de demonios, ¿verdad? No son de la palabra de Dios, nosotros no debemos escucharlas, ¿verdad? Pero la palabra nos lleva todavía un paso más allá. Nos lleva como creyentes, como hijos de Dios, a exhortar, a amonestar, a enseñar, a redarguir, ¿verdad? A aquella persona que está en error, aquella que está enseñando, llevarla a la verdad.
cuando nos quedamos callados, estamos siendo cómplices. ¿Por qué? Porque decimos, vámonos, mi amor, aquí en esta iglesia nos enseña la verdad. Y todos los que se quedaron, tú y tu mujer se van. Y todos los que se quedaron se van a quedar engañados, van a ser llevados a la mentira, a doctrinas falsas, y todo porque te quedaste callado. Porque no tenías vergüenza, porque tenías pena, porque no querías perder amistades, porque no querías perder compadrazgos, comadres. Como yo siempre he dicho, el alma, cuando tú llevas, dice la palabra, cuando tú llevas a alguien, sacas a alguien del pecado, ¿verdad? Salvas muchos pecados. Haces regresar al pecador del camino. Pero cuando tú lo complaces, coqueteas o estás de acuerdo, pues, ¿estás de acuerdo? No estoy de acuerdo, pero estás de acuerdo en el momento en que te quedas callado. Habla con esa persona que está enseñando erróneamente. Hermano, como dice hermano, enséñeme dónde dice la palabra lo que usted acaba de enseñar. ¿Por qué está usted enseñando erróneamente a toda esta congregación? Y si no se quiere arrepentir, dice la palabra, ¿qué? Dilo públicamente, expónlo. ¿No hacían eso los profetas? Pero son otros tiempos. Nosotros, estos tiempos son políticamente correctos. No te metas, no te entrometas, ¿verdad? Mejor gana amistades, mejor mantén las amistades, en fin. ¿Cómo estamos hoy en día, hermanos? ¿Cómo nos ve el Señor hoy en día, hermanos? Vamos a poner de pie. Y vamos a pedirle al hermano que nos lleve en oración. Sí, Padre, te damos gracias. Te bendecimos.